tal? En esta ocasión tenemos a un canadiense, pero tapatío de corazón, alguien que le gusta el heavy metal, alguien que le encanta estar ayudando, vaya, sin importar la nacionalidad, un historiador de corazón, una persona, padre de familia, vaya, de todo. Así que vamos a estar conociendo la historia de Rodrigo Konix, administrador también de profesionistas mexicanos en Toronto y GTA. Y pues sin más ni más, muchas gracias Rodrigo por estar aquí. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Gente latina, bienvenidos a un capítulo más con Rodrigo Konix. Rodrigo, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, platícanos, ¿quién es Rodrigo? Rodrigo Konix tiene 42 años y nací en Kitchener-Waterloo. Mis papás son mexicanos, pero nací en Canadá y cuando era un bebé se regresaron a México y crecí en Guadalajara, así que me identifico como tapatío. Eso no quiere decir que le vaya a las Chivas, pero soy tapatío. Sí, llevo ya 17 años en Canadá. Llevo toda mi vida profesional trabajando en el sector no lucrativo y me gusta la historia, me gusta coleccionar monedas también. Y bueno, yo estoy casado, tengo 2 hijos, mi esposa es canadiense y sí, ese soy yo. Soy también el administrador de profesionistas mexicanos en Toronto y GTA y también tengo una página de Facebook que se dedica a historia de la Primera Guerra Mundial. Wow, súper interesante. Pues a lo largo de esta entrevista iremos conociendo más de ti, ¿no? Así que empecemos por tus primeros años. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano, vive en Alemania ahora, en Berlín. Wow. Mi abuelo era alemán, entonces contamos con la ciudadanía alemana y el pasaporte europeo, entonces él lleva ya unos años viviendo en Berlín. Pero sí, los dos crecimos en Guadalajara, todavía tenemos muy buenos amigos ahí. Me gustan mucho las tortas ahogadas, los tacos al pastor sin piña y la carne en su jugo y todo ese tipo de cosas. Entonces y mi mamá está ahí también, entonces trato de ir con regularidad para allá, ¿no? Y también tengo muy buenos amigos y siempre me da mucho gusto verlos y siempre los extraño cuando ando por aquí. Vale, ¿tequilero de corazón o...? Sí, pero no tan seguido, pero sí sé que hay una rivalidad grande entre el tequila y el mezcal y pues sí, no, soy team tequila. Definitivamente. Oye, Rodrigo, entonces pasaste tu niñez, tu adolescencia en Guadalajara, estudiaste ahí, ¿qué nivel? Estudié Relaciones Internacionales en el ITESO, que es una universidad jesuita, y fueron muy buenos años, muy formativos. Los jesuitas tienen una orientación muy social, entonces eso siempre fue algo que me sirvió mucho y todavía me sirve hasta estos días. Después de terminar la universidad, trabajé un poco en México, trabajé para un partido político que se llamaba México Posible, que fue el primer partido político que estaba a favor del matrimonio del mismo sexo y a favor de legalizar la marihuana. Estamos hablando de ahí de 2002, 2003, entonces, y estamos hablando de Guadalajara, entonces fueron retos muy grandes en lo general para el partido y el partido perdió el registro después de la elección. Ok. Y después, estamos hablando ya en estas épocas del partido, pues a lo mejor que tenías 20 años, algo por el estilo. Sí, tenía 22, 23 años. Y cuando perdí ese trabajo y desapareció ese proyecto, yo ya tenía pensado tal vez venirme a Canadá y había ahorrado dinero, entonces fue cuando decidí oficialmente emigrar para acá. Ok. ¿Te decidiste emigrar tú solo, con tu familia?
con tus papás? Yo solo, yo solo. Algo que mi familia siempre me inculcó desde que era chico es que yo era mexicano, pero también era canadiense. Yo, bueno, de niño no entendía bien eso, ¿no? O sea, pues si eres canadiense, pues, pues qué padre, ¿no? Pero cuando terminé la prepa, me vine para acá un año y viví en Mississauga. Tenía 18, 19 años. Y no fue una experiencia agradable, fue lo interesante. Estuve con una familia, rentando un cuarto con una familia que era muy conservadora, así como hardcore Christians. Y yo, pues como te comentaba antes de que empezamos la entrevista, pues yo era yo era heavy metal, ¿no? Todo metalero, con mi pelo largo y mi camiseta de Iron Maiden. Y entonces teníamos muchos choques. Y bueno, el otro parte del proyecto era que en ese entonces Ontario tenía 4 años en la prepa. Ya sabes cómo en México son 3 años. Ontario eran 4 años. El último año se llamaba OAC, Ontario Academic Credit. Y era la única provincia en Canadá que tenía una prepa de 4 años. Entonces, cuando vine para acá, parte de la idea era que meterme a la prepa y hacer el 4º año de la prepa. Y así tener mi certificado de prepa canadiense también, ¿no? Pero lo que pasó ese año fue que los maestros se fueron en huelga. Entonces, ni por ahí, ni en eso me fue bien. ¡Qué caray! Entonces, me acabé regresando. Me regresé y luego vine otra vez en el 2001. Estaba yo un poco más grande, me vino un verano. Trabajé en un lugar de salsa y merengue que creo que todavía existe, está ahí en College y Batro, se llama El Rancho, y fui mesero ahí unos meses y bueno, estaba yo viviendo downtown, bueno, más o menos downtown, y entonces conocimos la ciudad de Toronto. Fue una experiencia muy diferente estar en los suburbios en Mississauga, ¿no? Entonces me gustó, fue una experiencia más positiva y ahí fue cuando regresé a México y empecé a visualizarme un poco en Canadá. Vale, ok, así que pues toda una experiencia en tu juventud, ¿no? Sí. Pasar de metalero a de pronto estar aquí en Canadá con una familia un poco más. Ajá, sí. Sí, y aparte eran una pareja, aparte conservadora, no tenían hijos de mi edad, tenían una niña de 3 años, entonces creo que fue difícil para nosotros convivir en ese sentido. No esperaban algo como yo, ¿no? No estaban preparados. Y ni yo para ellos tampoco, entonces, pero bueno, sí. En fin. Ok, entonces, pues después de tus 18 o 20 años de que ya estuviste en Canadá estudiando high school, te regresaste a Guadalajara con este partido político y después dices, bueno, ya me voy a darle a Canadá, sí. No sé, ¿de por vida lo pensaste? ¿Dijiste, voy a probar suerte otra vez? Sí, yo creo. Mi plan original era venir para acá por lo menos unos años. Mi idea en ese entonces era hacer la maestría en periodismo. Era lo que quería hacer. Dije, me voy a ir, voy a pasar unos años trabajando, mejorando mi inglés y después voy a entrar a la maestría en periodismo, ¿no? Y tenía una impresión un poco, pues demasiado optimista, ¿no? De lo que es emigrar para acá. Y entonces, por ejemplo, yo hablaba con mi hermano estaba haciendo la universidad aquí, estaba en Ryerson y en Toronto, y me decía, no, pues tú tienes una licenciatura, tú llegas aquí y agarras una chamba en una oficina ahí, ¿no? Administrativa, de lo que sea, ¿no? Entonces llegué con ese plan así muy, muy salsa de que iba a trabajar en una oficina, mejorar mi inglés y entrar a la maestría, ¿no? Así facilito y Y pues no, es más complicado. A pesar de que nací en Canadá, yo mi experiencia es muy similar en el sentido de que cuando llegué aquí, mi experiencia, mi educación de México, pues no valió mucho, ¿no? Entonces, pues tuve que empezar a hacerlo. Todavía me acuerdo que fui a COSTI, que era una organización no lucrativa para ayudar a inmigrantes. Tenía una oficina ahí en College y fui con un career counselor ahí y todavía me acuerdo que ella me miró a la cara y me dijo, no,
chamba de oficina no, lo que necesitas es un survival job. Y y fue cuando caí en cuenta de que pues iba a tener que agarrar una chamba, pues además para poder pagar la renta y todo eso, ¿no? Y mi primer trabajo en Canadá fue en Kensington Market, en una tienda de productos latinos. Wow. Oye, ahorita mencionas esto, ¿no? Si bien naciste aquí en Canadá, pues tus raíces y tu cultura venías de ser muy mexicano, ¿no? Claro. Entonces, pues básicamente, pues, aún y cuando eres canadiense de nacimiento, pues podemos decir que, pues literalmente tú te identificas, pues como un mexicano y justo estás platicando esto, ¿no? Esa experiencia de a lo mejor el choque de las dos culturas, ¿no? Incluso hasta a lo mejor en tu caso un poco más complicado por decir, soy canadiense, pero pues realmente, pues no, sí, soy inmerso en esta cultura, ¿no? Sí, de hecho a veces tuve que batallar un poco porque técnicamente yo era un newcomer, pero en papel no lo era. Entonces, por ejemplo, a veces necesitaba ayuda, ¿no? Por ejemplo, COSTI, YMCA, Servicios para Inmigrantes. Entonces a veces tenía que ir a explicar, ¿no? Saben que sí, soy canadiense, pero acabo de llegar hace 15 días, ¿no? O hace 2 meses y ando buscando trabajo y pues necesito ayuda, ¿no? Es mi primera vez aquí. Bueno, ya había estado antes, pero por pocos periodos de tiempo. Y sí, sí, la verdad, creciendo de niño y cosas así, que te digan que eres canadiense, pues no tiene mucho significado, la verdad. Más allá de que pues, ves en un mapa que es un país, pero no lo visualizas, no tienes un concepto como tal. Entonces sí, fue un reto similar y también pues me hizo entender un poco, ¿no? Por ejemplo, el sistema canadiense que a veces exige ese tipo de cosas a los inmigrantes para venir para acá, pero no te exige cierto nivel de educación, cierto nivel en inglés, y luego llegas para acá y toda esa educación y experiencia profesional que te exigen, luego ya no vale nada en cuanto entras aquí, ¿no? Entonces, es algo muy frustrante y difícil, ¿no? Yo tenía la ventaja de que pues estaba joven y no tenía muchas responsabilidades, no tenía hijos, no tenía nada, ¿no? Entonces, pues tenía la habilidad de poder, catch up, ¿no? Que le dicen, recuperar el terreno perdido. Sí. Ok. Bueno, entonces nos platicas que tu primer empleo fue en Kensington Market. Uh-huh. Y después de ahí, ¿qué sigue profesionalmente? Saludos a Héctor López con mucho cariño, a veces lo veo. Sí, que me dio la oportunidad. Excelente persona. Tengo el placer de todavía considerarlo mi amigo. Sí. Eso es algo importante que acabas de mencionar, ¿no? Siempre existen esas conexiones de oro. Claro. Y indudablemente a cualquier inmigrante que lleguemos a este país, siempre vamos a encontrar esa primer persona que te extiende la mano, que de corazón te ayuda y es algo que se te queda de por vida, ¿no? Ese agradecimiento de decir, tú fuiste la primera persona que me ayudó. Sí, no, claro que sí. Y aparte me ayudó mucho y siempre entendió. Hubo un periodo de mi vida que estaba como rebotando un poco porque yo trabajaba con él de día y en las noches me iba a mis clases de inglés. Pero luego hubo un momento medio turbulento, ¿no? En que, por ejemplo, traté de conseguir un trabajo y no me fue bien y me acabaron corriendo, entonces volví a la tienda a trabajar con él, ¿no? Entonces siempre me recibió con los brazos abiertos y entendió que estaba tratando, ¿no? De superarme profesionalmente y como individuo y siempre me apoyó mucho y me recibió nuevamente cada vez que me corrían. Entonces se lo agradezco mucho de todo corazón. No estaría donde estoy si no fuera por ese tipo de apoyo, ¿no? Sí, claro. Y siempre en esa búsqueda, ¿no? Esto es un común denominador que tenemos, pues todos nosotros como inmigrantes, ¿no? Esta búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos, tú lo decías, ¿no? Intentabas un trabajo, de repente no funcionaba por alguno u otro motivo y pues dale otra vez y dale, sí. ¿No? O sea, en búsqueda de lo que tú quieres, de lo que realmente te llena hacer, ¿no? Y eso me llega a la próxima pregunta, ¿a qué te dedicas actualmente? Trabajo para una organización no lucrativa que se llama Marshall Dimes Canada, que se dedica a trabajar con gente con discapacidades físicas. Llevo ahí ya 1 año y medio. Soy el Senior Manager de Volunteer Engagement
Entonces me encargo de apoyar a las personas que trabajan como voluntarios. La organización cuenta con cientos y cientos de voluntarios que apoyan nuestros servicios y nuestros programas. Sin ellos no sería posible. Entonces yo me encargo de desarrollar documentos, formas, distintas políticas para manejar los voluntarios, introducir nueva tecnología para coordinarlos y cosas así. Y entonces trabajo con mi equipo, son como 12 personas que trabajan directamente con ellos, entonces yo los superviso, los apoyo. Rodrigo, qué interesante esta parte del voluntariado. Puedo decir que Canadá es un país cumbre y pilar en este sentido, ¿no? Es impresionante ver que la sociedad canadiense está muy inmersa, muy metida en apoyar unos a otros en este tipo de cosas de voluntariado, ¿no? Sí. Me supongo que también para ti fue un choque, ¿no? Porque pues podemos decir que comparado con nuestro país de origen, México, a lo mejor no se da tanto esta forma tan estructurada, porque realmente pues estás diciendo que tienes año y medio trabajando ahí, pero me supongo que antes de eso a lo mejor también habías trabajado en más voluntariados y pues básicamente es eso, ¿no? Es el reconocer que este sistema canadiense tiene una solidez y una estructura bastante interesante, ¿no? En cuanto a voluntariados. Sí, no, es definitivamente parte de la cultura canadiense. Y sí, tienes razón, creo que los últimos 10 años de mi vida profesional han sido en este ramo. He sido coordinador y manager de programas de voluntariados en distintas organizaciones. Y sí, es impresionante cómo está muy, es parte, ¿no?, de la fábrica social canadiense. Y como en México, pues a veces eso no sucede. ¿Por qué? Pues yo creo que han de existir varias razones. Una es cultural, pero también, de acuerdo a las teorías de desarrollo económico, necesita cierto nivel de bienestar antes de poder empezar a pensar en nosotros, ¿no? Entonces, a veces en México estamos muy inmersos en sobrevivir, ¿no? Sobrevivir en un sistema que no funciona gubernamental, sobrevivir en lo social y en lo económico, y todas las responsabilidades que tenemos. Entonces a veces es complicado, ¿no? Hacerlo. Últimamente, yo creo que en los últimos 10, 20 años la sociedad civil en México se ha desarrollado un poco más, pero sí es más emergente, ¿no? Todavía. Aquí en Canadá pues ya es mucho más establecido. Hay incluso asociaciones de managers o coordinadores. Por ejemplo, yo soy miembro de una asociación provincial y una asociación nacional de coordinadores y managers de voluntarios. Entonces ya hasta existe como una profesión, vaya, ¿no? Está mucho más establecido. Sí, es correcto. Interesante esto que dices, ¿no? En países emergentes es la misma sociedad civil quien se organiza y quien, vaya, da estos voluntariados o estas aportaciones, ¿no? Aquí me atrevo a concluir, y de hecho te lo quiero preguntar, va muy de la mano también con apoyos gubernamentales, me supongo, ¿no? Sí, depende de la organización. Por ejemplo, donde yo trabajo, somos muy afortunados, sobre todo en el contexto de esta pandemia. Mi organización trabaja muy de cerca con el gobierno en algunos aspectos, y eso nos ha ayudado a que nos mantengamos a flote, por ejemplo. Pero la mayoría de las organizaciones que conozco yo viven generalmente de donaciones. Y sí, a veces grants del gobierno y cosas así, pero generalmente el 80 o el 75% o al menos por lo menos más de la mitad de sus presupuestos son generalmente donaciones, y pues ahora con COVID ha sido muy complicado para ellos. Es correcto. Ahorita mencionas este tema de la pandemia, ¿no? Y te lo quiero preguntar. Estamos hablando que tú y tu equipo se dedican a apoyar a gentes con capacidades diferentes, ¿no? Uh-huh. Y ahorita en este tema de la pandemia, pues me supongo que ha sido realmente complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo manejar esto?
Sí, fue complicado por varias razones. Primero porque pues, yo creo que hace un año muy pocos esperábamos que se fuera a salir de control de la forma en que se salió. Y dos, pues sí, la gente con discapacidades físicas generalmente sufren de aislamiento social para empezar, entonces esto fue mucho más grave. Para nosotros fue un reto muy interesante porque tuvimos que reinventarnos de forma muy rápida. Y, y creo que nos tomó como un mes o 2 meses, pero logramos una transición bastante completa en cuanto a nuestros programas, hacerlos virtuales. Obviamente hay algunos que están suspendidos todavía, pero muchos de ellos se hicieron virtuales y luego también desarrollamos nuevos. Por ejemplo, tenemos dos que son el resultado directo de la pandemia. Uno de ellos conectamos a voluntarios con personas con discapacidades físicas para cuestiones sociales. Entonces, una vez a la semana conectan, así como tú y yo, y platican de lo que sea, hobbies, historia, lo que sea, ¿no? Y el otro es para ayudarles a tener más conocimiento en cuestiones digitales, ¿no? Online shopping, cómo funciona Facebook, cómo funciona TikTok, ¿no? Cosas así. Entonces nuestros voluntarios se dedican a explicar ese tipo de cosas. Wow. Qué interesante, ¿no? Porque llegamos a un punto a nivel mundial donde la pandemia se tomó como el tema emergente y el tema principal para el tema de la seguridad y la higiene social, digamos. Sí. Y como dices tú, este tema de personas con capacidades diferentes, muy probablemente en la gran mayoría de los países, pues se relegó, ¿no? O no se dio la importancia adecuada, y como bien lo dices, pues son las personas que muchas veces incluso lo necesitan, ¿no? Sí, definitivamente. Hasta para ir al súper, ¿no? Ahora es mucho más complicado y cosas así. Sí, he escuchado iniciativas interesantes. En Estados Unidos hay una que se llama Cyber Seniors y el otro día me registré en uno de sus talleres. Cada semana te mandan un email con una lista de cosas en línea que hacen, que son webinars, pero también tours virtuales de museos y ciudades, y es para adultos mayores, ¿no? De la tercera edad y es muy interesante, muy interesante, pero sí hay otros lugares que me imagino que por la falta de recursos, o de visión a veces, pues personas, con discapacidades físicas o personas de la tercera edad, pues sí tienen problemas muy serios, ¿no? Para no estar aislados. Es correcto. Rodrigo, no solamente te dedicas a este tema que nos habías platicado de esta colaboración, voluntariado a personas con capacidades diferentes, sino también en Facebook tienes 2 páginas, dos lugares donde, donde también apoyas a la comunidad en general, a mexicanos, ¿no? ¿Qué hay de eso? ¿Cómo se te ocurre esta idea? Pues el grupo de profesionistas mexicanos en Toronto GTA, yo tuve una experiencia muy positiva hace unos años. Yo cuando llegué a Canadá, ya cuando me mudé para acá de forma definitiva, estuve unos años en Toronto, luego me fui a Ottawa, pero luego acabé en Victoria, British Columbia, unos años ahí. Y yo me acuerdo que llegué ahí y no conocía a nadie. Y me puse a buscar en Facebook, a ver si había algún grupo de Facebook de mexicanos en Victoria, y encontré uno. Y tenía como 7 miembros. Y yo me acuerdo que en ese entonces en Facebook era más fácil contactar a las personas aunque no estuvieras conectado con ellas. Entonces yo me acuerdo que escribí un mensaje súper largo presentándome con cada uno de los miembros. Y me aceptaron en el grupo. Pero al final lo que sucedió fue que una de esas personas me contactó y acabamos haciéndonos amigos, pero no solo eso, esa persona, a raíz del correo el mensaje que le envié en Facebook, donde le contaba un poco de mi vida profesional, me dijo, ¿sabes qué? Andamos buscando a alguien aquí donde trabajo y creo que
pues serías un excelente candidato. Entonces fui, apliqué ese trabajo y me lo acabaron viendo. Fue con el Partido Verde Canadiense. No sé qué tan interesado estés en la política canadiense, pero hay un Partido Verde en Canadá que no se parece en nada al Partido Verde de México. Y en ese entonces tenía una líder que se llama Elizabeth May. Entonces ella estaba de candidata para un distrito ahí de Victoria y andaban buscando a alguien que les ayudara con coordinar el canvasseo, o sea, los voluntarios que fueran de puerta en puerta dando información sobre ella, ¿no? Y apliqué ese trabajo, me lo dieron y pues bueno, ganamos la elección y Elizabeth se convirtió en la primera candidata del Partido Verde Canadiense en la historia del país en ganar un asiento en el Parlamento y todavía sigue, todavía está ahí. Y fue todo eso a raíz de ese grupo, ¿no? De 7 personas de mexicanos en Victoria, que no sé si todavía exista, pero ahí estaba. Entonces, después de eso, viví un tiempo en Edmonton, pero luego regresé a Toronto y traté de buscar las mismas conexiones. Y mi primer instinto fue entrar a mexicanos en Toronto, con el buen Ramiro, y me encontré que, digo, no, el grupo de Ramiro está muy bien y todo, pero yo estaba buscando algo más local, ¿no? La visión que Ramiro tiene es algo más así como de puertas abiertas, ¿no? No importa si estés aquí, donde quiera que estés, es un espacio para colaborar, para diálogo y muy respetable. Pero yo buscaba algo más como establecido, ¿no? En Canadá, en Toronto. Y no lo encontré, entonces decidí crearlo, ¿no? Y fue inspirado en ese grupito, ¿no? De Victoria, ¿no? Un espacio donde pueda haber un apoyo profesional para los mexicanos que estamos aquí desarrollándonos en ese sentido, pero también en lo personal, hacer amigos. Entonces así fue como empezó y todavía me acuerdo cuando lo hice, no conocía a nadie en Toronto, a ningún mexicano, entonces hice el grupo e invité a 2 amigos míos de Guadalajara, mi amigo Chuy y mi amigo Daniel, los agregué y porque era el mínimo requerido, ¿no? Y así fue como empecé el grupo y ahora ya tiene 1,800 miembros y estamos muy bien, muy contentos. He desarrollado muy buenas amistades a raíz de ese grupo. Creo que a nivel personal es lo que más satisfacción me da. O sea, que he conocido a excelentes personas y también me da mucho gusto que hay un ambiente de respeto, de apoyo. De vez en cuando gente me manda mensajes diciéndome que están muy contentos que existe un grupo así porque hay un tono de conversaciones muy respetuoso y de apoyo y constructivo. Y es lo que tratamos de mantener. Tengo la dicha de estar en tu grupo en los últimos 4 años. Los últimos 4 años he estado en ese grupo. Y sí, tengo que admitirlo que es un grupo muy solidario, que siempre están al pendiente de cualquier publicación, en estar apoyando, en dar su retroalimentación. Bien lo mencionaste tú, ¿no? Muy respetuoso. Y es bien interesante esto, Rodrigo, ¿no? Porque de hecho, justo de esto va Casta Latina, de ir preguntando e ir en una charla, en una plática, pues conociendo los diferentes grupos, asociaciones, personas que se dedican simplemente por el gusto y placer ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, bien lo dices tú, es muy noble y loable el grupo inmenso de mexicanos en Toronto, más de 100,000 miembros. Yo le comentaba a Ramiro, ¿no? Que de donde yo soy natal, es más grande la población del grupo de Ramiro que incluso mi ciudad, ¿no? Y así como es de admirarse y de respetarse, lo mismo con tu grupo, ¿no? Un grupo muy solidario, un grupo que está muy enfocado justo a lo que dices, ¿no? A temas locales, a las personas que vivimos cerca en un espacio geográfico y que nos podemos ayudar en lo que fuera, ¿no? Cualquier tipo de proyecto, de bien, de servicio. Ahí ahora sí que me atrevo a decir que básicamente todas las profesiones, ¿no? Sí, exacto.
y antes de la pandemia hacíamos reuniones de vez en cuando y me acuerdo muy bien que la última vez que hicimos la reunión, una persona fue a la reunión y éramos yo creo como 100 personas o algo así. Y este cuate tenía una semana o 2 semanas que había llegado a Canadá. Y después de un tiempo me mandó un mensaje diciéndome, ¿sabes qué onda? A raíz de esa reunión conocí a excelentes amistades y eso pues no tiene valor, ¿no? Y me da mucho gusto que exista ese espacio. Y he sido cuidadoso, ¿no? Hay un cuestionario, por ejemplo, igual hace 4 años no lo tenía, pero ahora hay un cuestionario en el que quiero asegurarme que, primero que nada, sean mexicanos los miembros, ¿no? Y también que sean personas ya establecidas aquí, personas que vean a Canadá, bueno, a Toronto y el GTA, Ontario en general, pues como su hogar, ¿no? A largo plazo, no como algo temporal. Entonces, creo que eso es importante para crear ese sentido de comunidad en el grupo, ¿no? Tener como esos conceptos, que sean iguales entre todos los miembros o similares, ¿no? Correcto, es correcto. Pues un saludo a todos los miembros que nos están viendo saludos. de este grupo. Ya haremos una reunión cuando se acabe esta pandemia. Eso es lo que iba. Una vez pasando la pandemia, te aseguro que va a haber una reunión de esas 1,800 personas. Sí, la verdad va a ser algo muy, muy, muy emotivo. Creo que pues esta pandemia ha sido muy difícil para todos. Sí, ha sido complicada. Pero pues bueno, esperemos los próximos semanas, meses, se vaya acomodando toda la situación, no solamente en Canadá, sino en todos nuestros países, ¿no? Natales. Así que pues, fuerza a todos los latinoamericanos. Sí. Y bueno, mi otro proyecto en Facebook es una página, es en inglés, de historia de la Primera Guerra Mundial. Como te mencionaba, me gusta mucho la historia y antes leía de todo y todavía leo un poco de todo, pero hubo un momento en que como que decidí que había algunas cosas en las que debería de enfocarme para volverme un poco más un experto, ¿no? Algo que pudiera ver más a fondo. Entonces la Primera Guerra Mundial fue una de ellas. Historia de México también. Y por alguna razón, historia de la época de oro del cine mexicano es otra cosa que me interesa. Pero esta página es sobre la Primera Guerra Mundial y se llama Century Flow. Y se enfoca no en el aspecto bélico, o sea, no en batallas o tampoco en tecnología, aviones, tanques y eso, sino como en historias personales, ¿no? Individuos que fueron impactados de una manera u otra por la guerra. Y bueno, esa página creo que ya tiene 7,000 seguidores o algo así. Y vemos aquí. Sí. Seguirla. Sí, para que la sigan si les gusta la historia. Y sí, soy muy aficionado de la historia de la Guerra Mundial. De hecho, tengo unos cascos aquí, si quieres hasta te enseño uno luego. Interesante. Pero sí, no, es mi otro proyecto y lo que hago es que dependiendo de la fecha comparto la historia de alguien. Oh, qué interesante. 2 puntos. En mi experiencia es como que más famosa la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Por el tema de Hitler, los nazis, lo que fuera, ¿no? Sí. Y qué interesante, ¿no? Que tú no te hayas ido pues por esa moda, ¿no? De seguir la Segunda Guerra Mundial, sino ir un espacio atrás, ¿no? Sí. Y la segunda cosa, pues vaya, qué interesante que estés enfocado también en la historia de México, ¿no? En general y pues también en esta historia del cine de oro de los años 50, 60, ¿verdad? Sí. Bueno, técnicamente acabó en el 54, 55, la época de oro. Coincidió mucho con 2 cosas, la muerte de Pedro Infante y que la televisión empezó a ser muy popular y accesible para los mexicanos. Esas 2 cosas fueron así como que lo que le dieron al traste un poco. Bueno, y las cuestiones económicas, ¿no? En México, pero fueron las que les dieron al traste al cine mexicano, en mi opinión. Tizoc creo que es la última como
que podemos decir la Claro. última gran película de la época de oro del cine mexicano, y empezó a mediados de los 30. No me acuerdo cuál es el nombre de la película, pero de acuerdo a los expertos, yo no soy un experto en esa materia, pero existe una película que es como la que consideran que fue la primera película que inició el periodo de la época de oro del cine mexicano. Creo que se llama Ahí en el Rancho Grande o Vámonos con Pancho Villa, no me acuerdo. Pero sí, del mediados de los 30 al 55. Por ahí 20 años, más o menos. Wow. Tengo la dicha de aún contar con mi abuelo paterno, Uh-huh. y él trabajó básicamente toda su vida en los cines. Wow. Así que me voy a contactar con él y le voy a preguntar sobre esa película, y la vamos a poner aquí en la edición, cuál fue esa película, ¿no? Y, Sí, y pues sí, olvídate, sí. Yo de niño me platicaba todas esas películas, ¿no? Lo grandioso que era, y que estaban las producciones al nivel, si no es que incluso más que Hollywood, ¿no? Que Hollywood también iba empezando en aquellos momentos, y Claro. pues vaya, Dolores del Río, vaya, pues todos. Claro, y esa generación fue una generación de artistas cuyos talentos eran muy naturales, pues, o sea, muchos de ellos como Cantinflas empezaron en lo que le llamaban las carpas, que eran como circos ambulantes que ponían shows, y pues ese era un talento nato, no era de plástico o académico, no, era algo como un talento con el que nacieron y que desarrollaron de forma orgánica. Y es algo que me llama mucho la atención de ese periodo. Yo por aquí tengo, en mi casa, que es tu casa también, tengo un par de pósters de películas de Tintán originales que conseguí. Y en mi oficina, que tengo mucho sin ir, tengo un póster de una película de Capulina, que ya no era de la época de oro, pero crecí viendo a Capulina, entonces lo compré también y ahí lo tengo. Interesante. Sí. Última duda acerca de Capulina. ¿En algún momento escuché que Chespirito participaba en los guiones de Capulina? No sé, la verdad. Okay, bueno, Sí, eso lo pensé. tengo que leer más eso en esa materia. ¿Sabes qué? Esa es una parte ese es un gran problema. No existe mucha literatura sobre la época de oro del cine mexicano. Tengo un par de libros. De hecho, compré uno de Cantinflas y tengo uno de Tintán que una vez encontré en México, 2 de Tintán, uno que escribió su hija, pero no hay tanta literatura, y creo que tiene tanto valor cultural. Esa época, esos 20 años nos definieron muchísimo en cuanto a la cultura popular, ¿no? Y todavía lo que consideramos pues romántico, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Entonces, valdría la pena que alguien escribiera un buen libro sobre la época de oro del cine mexicano. Es correcto. Porque igual, y ya nomás para cerrar este tema, estamos hablando de no solamente eran actores, no eran cantantes, sí, incluso hasta bailarines, políticos, bailarines, vaya, de todo, ¿no? Entonces es interesante ver ese punto en la historia de México, ¿no? Pero digo, sí. Vamos a la sección de la ruleta. ¿Listo para la ruleta? Pues, a ver, ¿cómo me va con la ruleta? Ve nomás. ¿Quién es ¿Eres tú el que está en medio de la ruleta? Soy yo. Eso, muy bien. Venga, pues vamos a ver la ruleta. No, que te venga a la mente. Sí. Canción o artista favorito. Pues eso a veces es un poco subjetivo, ¿no? Depende de en qué onda andes ahorita. Pero ahorita en este momento algo que escucho hasta el cansancio es una banda de heavy metal de Suecia que se llama Sabaton. Sí, bueno, me gusta el metal, como lo mencioné antes, pero Sabaton, su música, sus letras de sus canciones son cuestiones históricas, entonces están basadas en hechos reales. Entonces es algo así como un win-win para mí. Entonces siempre estoy así como súper prendido cuando los escucho porque no están hablando de cosas míticas, ¿no?
o cosas abstractas, sino que estén hablando, por ejemplo, de los, no sé, de los belgas peleando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces son cosas así como que me llegan más al corazón. Interesante, empezamos esta charla platicándonos que te gusta el heavy metal, que te gustaba desde ¿Sí? adolescente y ahorita tu respuesta fue esta que a estas alturas de tu vida sigues amando el heavy metal. Sí, pues, de hecho hasta mi hijo tiene 3 años y medio y ya tiene dos cancioncillas que le gustan y las pide ya, lo cual me llena de orgullo. Bien. Sí. Pues sin más ni más, ¿algo que te gustaría agregar? ¿Algún mensaje, algún saludo o algo? Quiero agradecerte mucho por esta invitación y me dio mucho gusto platicar contigo y pues a los que vean este video y vivan en Ontario, pues no se les olvide que existe el grupo de profesionistas mexicanos en Toronto GTA. Y bueno, y si les gusta la historia de la Primera Guerra Mundial, pues también, ¿no? Century Flow, Stories of the Great War, es una buena página. No porque yo la haga, sino porque pues creo que está padre, ¿no? Conocer historias personales. Muchísimas gracias por haber atendido esta charla. Ha sido un gusto conocerte más, conocer de tu vida. Gracias por aportar esto a la sociedad, ¿no? Porque no solamente es a lo que te dedicas, sino es también apoyar a los mexicanos, platicar de historia, vaya, es un punto de la vida donde tienes que ser integral, ¿no? Y al final de cuentas, esto es algo que lo hemos venido platicando con los diferentes invitados. En la medida en la que tú apoyas, extiendes la mano a alguien más, en esa medida es algo que no tiene precio, ¿no? Esa satisfacción en ayudar a alguien más, y pues tú lo vives a diario en todas las áreas de tu vida, y qué orgullo, qué padre tenerte en este espacio, y pues mira, te conocimos más, Rodrigo. Muchísimas gracias. La verdad soy muy afortunado de poder desarrollarme profesionalmente en este ámbito donde pues, uno hace el bien, ¿no? Y apoya a la comunidad. Creo que soy muy afortunado. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Gracias por este apoyo, gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios, y pues nos seguimos viendo. Muchas gracias, gente latina. Rodrigo, gracias, hasta luego. Adiós. Bye.